Vamos a empezar con el tema número 4, que es la elaboración de curvas de calibración en Excel. Después de eso me van a hacer acuerdo para que hablemos de la grabación, porque les cuento que la grabación del tema 1 y 2 no la hice al tiempo y la perdí. O sea, ya no está en el sistema. Entonces, quiero ver, la guardó en su memoria de alguien. Solo guardé el 3 nomás, está en guardado. Bueno, pero después lo vemos eso. Vamos a ver el tema número 4, que es la elaboración de curvas de calibración. Una curva de calibración es una función de transferencia que relaciona la entrada con la salida. Las curvas de calibración lo utilizamos en análisis clínico, utilizamos en química analítica, en todo lo que es laboratorio. ¿Por qué? Porque nos indica específicamente cómo van los indicadores de una medición en un periodo X, 10 mediciones, si todos tienen la misma, una curva o tienen una meseta, entre otras cosas. ¿Ya? El método se basa en la relación proporcional entre la concentración y una determinada señal, una propiedad. Siempre una curva de calibración va entre varios puntos, generalmente mínimo son 5, para que se note y se vea la curva. La mayoría o la mayor parte de los métodos analíticos, ya sean los cuali o los cuantitativos, son relativos, es decir, que el contenido del analito en la muestra se obtiene a través de un patrón o estándar de referencia certificado. Nosotros cuando hacemos una medición que es cuantitativa, por ejemplo pH, temperatura, peso, ya cualquier tipo de medición que hagamos con un instrumento de medición lanza un valor numérico. Y ese valor numérico nosotros lo vamos guardando, ¿ya? Sin embargo, cuando la medición es cualitativa manejamos, no números, manejamos cualidades, rojo, rosado, por ejemplo, 10 mediciones de una precipitación, no siempre sale el mismo color, a veces sale rosado, un tenue de rosado, o sea, diferentes coloraciones. Y uno dice, no, pucha, debía haber salido de este mismo color, pero no siempre es así. Al menos que utilice ¿no? Con las mismas medidas, exactamente. Y generalmente nosotros en química analítica no hacemos eso, utilizamos pipetas Pasteur aproximadas. Si no, le damos demasiado tiempo y no una práctica, ¿no? Ya la solución madre. Luego, utilizando la solución madre, se prepara un conjunto de soluciones distintas, de distintas concentraciones, para la obtención de una curva de calibración. Cuando yo curva de calibración, yo generalmente utilizo una solución madre para sacar diferentes puntos de medición. Yo en el recuerdo laboratorio, cuando hacíamos química analítica, utilizamos un pHímetro. Un pHímetro que era de mesa. Y al mismo compuesto químico le medimos el pH. ¿Saben qué? Ni uno de las mediciones que se hizo fue la misma. ¿Ya? Habían variaciones. Entonces nos indicaba que el instrumento de medición estaba mal. Calibramos, nos pasó lo mismo. Indicaba que el instrumento de medición estaba en mal estado y había que hacer una reparación. ¿Ya? No se pudo, o sea, no se pudo hacer esa reparación, o sea, en otras palabras, ya, ni modo. Ahora nos trajeron un instrumento de medición de pHímetro al laboratorio de bromatología y les cuento que es portátil, muy bueno. Todas las mediciones que hicimos dieron exacto. De un mismo líquido, 10 veces se hizo, 10 veces dio la misma medición, con una variación de 0,1 más 0,2, o sea, excelente. Quizás lo van a hacer ustedes conmigo. Después que terminemos nuestras prácticas, hagamos con instrumentos de medición. O sea, hagamos algunos cuantitativos, que sería peso, sería temperatura, sería pHímetro, si hay conductímetro. Puede ser que hagamos incluso como química analítica con una medición de una... Puede ser, no digo que no hagamos. Bueno. Calibración metodológica. Es una operación que permite relacionar la señal analítica con la concentración, o sea, la composición de la sustancia o sustancias que se están analizando. Cuando hablamos de una calibración metodológica, entendemos nosotros que ya se tiene estandarizado el compuesto químico. Generalmente utilizamos Wiener, utilizamos diferentes tipos de, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de líneas comerciales que ya vienen estandarizados.
Pero para un nuevo kit, para cuando uno tiene un nuevo kit que inicia, abre, tiene que hacer su curva de calibración. Entonces nosotros hablamos de método de calibrado, ¿ya? Hablamos calibrado completo, calibrado simplificado y calibrado con escasas auxiliares. O sea, este sería el simple, que se llama el calibrado simple. Cuando nosotros hablamos de métodos que nos ayudan a saber si el instrumento de medición está dando con mediciones adecuadas o exactas, como se llama. ¿Qué es lo que se quiere cuando se hace un análisis de laboratorio? Estos métodos de calibrado completo implican la obtención de una función de calibrado que define la respuesta equivalente a concentraciones conocidas del componente analizado. Una vez conocida esta función, se utiliza su inversa, o sea, la función analítica, para determinar la concentración a partir de la señal instrumental obtenida. Por tanto, puede ser directo o interpolación, adición de patrón o patrón interno. Estos métodos de calibrado completo nos ayudan a más o menos saber si el instrumento de medición está en 5 mediciones realizadas, ya X, ya los estándares obtenidos están siendo adecuados. Lógicamente que va a variar la concentración, ¿no? Por eso es que la curva. La curva es así porque las concentraciones. Yo recuerdo que en laboratorio nosotros hicimos ácido acético. Hicimos con diferentes tipos de normalidades, ¿ya? De esa forma logramos ver la diferenciación que hay del potencial de hidrógeno o el pH. ¿Ya? Entonces, el calibrado completo ya nos ayuda a nosotros, uno puede ser directo a la adición de patrón o patrón interno. Este es el calibrado directo, que vamos a ver cada uno de estos, ¿no ve? El directo, la adición de patrón y el patrón interno, ¿ya? En el caso del calibrado directo, nosotros tenemos diferentes tipos de concentraciones del analito que yo estoy investigando. Entonces, en el calibrado directo, ya me da automáticamente la curva, porque ya la con 0,5, 0,10, 0,15, ¿ya? Entonces me da automáticamente, me da la curva en el calibrado directo. En cambio, en la adición de patrones, yo tengo concentración del analito, ¿ya? Tengo una concentración estándar, que es la concentración ya conocida, y tengo la que yo voy a medir, ¿ya? Es la que yo estoy midiendo. Entonces, la adición de patrón, el patrón es el que me ayuda a verificar si mi calibrado, se llama práctico, se asemeja al patrón. El patrón es el que ya viene estandarizado, el que ya ha sido comprobado, el que se compra aparte, etc. El calibrado por adición de patrón, perdón, ¿ya? En este caso, es necesario cuando hay interferencia debido a los constituyentes de la matriz. Se llama efecto matriz, ¿ya? Este por adición no empieza en 0, en cambio los otros sí, ¿ya? Este se utiliza cuando hay interferencia, ¿ya? Y no parte de 0, parte de un valor X, pero igual va a dar una curva, ¿sí? Y se utiliza a diferentes concentraciones. Y estas concentraciones me ayudan a que yo pueda ver la diferencia. En cambio, en el primero, por si acaso, utiliza una sola concentración y me da automáticamente la curva porque ya la concentración está definida y además de eso la concentración se vende, ¿ya? En la adición de patrones, específicamente se tiene una sustancia patrón, que a diferencia del estándar, el patrón va a ser como un modelo que me va a ayudar a perfilar o me va a ayudar a comparar. Bien, ahora vamos a ver el calibrado con patrón interno, ¿ya? El calibrado con patrón interno, porque pueden haber, este es uno, ¿no? Con patrón. Este puede ser con patrón interno, ¿ya? Útil cuando la señal analítica fluctúa debido a las características de la técnica medida, ¿ya? Entonces, en otras palabras, que el patrón interno debe tener un comportamiento y una estructura similar al analito. Por eso es el patrón, porque ayuda a comparar, ¿ya? Y ese patrón interno se compra. Ejemplo, Brasil vende muchos patrones internos para los diferentes instrumentos de calibración que hay en un laboratorio, ¿ya? Estos patrones internos nos ayudan a comparar
los resultados de la analítica. Vamos a ver ahora métodos de calibración simplificada. Se utilizan cuando no es necesario conocer los contenidos verdaderos, sino simplemente establecer si están incluidos dentro de unos márgenes predeterminados. Hablamos de un calibrado de banda ancha. Con este tipo de calibrado, en vez de obtener una función de calibración, se obtiene un margen o banda dentro de la cual puede estar o no incluido el analito. Y es muy útil y característico del análisis clínico. Por eso es que cuando nosotros trabajamos en un laboratorio, los que van a trabajar en laboratorio, ya ustedes cada vez hacen curvas de calibración, ¿ya? Miren qué tan importante es los que van a trabajar en laboratorio que hagan internado. ¿Ya? Yo les digo con experiencia. Es tan importante porque ahí le tienen que enseñar a calibrar, o sea, cosas que son operativas y solo se aprenden en la práctica, ¿ya? Es tan importante que les comento que les ayuda a perfilarse ustedes en el futuro, para poder entender mejor. Una persona cuando entra a un laboratorio y no ha hecho estas prácticas clínicas, se complica la vida. Yo les comento, se complica demasiado la vida, ¿no? Porque ya todos lo saben y esa persona no lo sabe. Como ser, digamos, hay un estándar, hay un patrón, y el patrón se cuida mucho de que no se contamine. Y a veces el patrón me ayuda para, si se contamina ya no sirve y cuesta caro. Muchas veces el nuevo no sabe cómo manipular el patrón y lo contamina. Y todo el mundo se mire que no sabe cómo venir a trabajar acá, queremos gente que tenga experiencia. Y ahí donde la gente no entiende que uno no nace sabiendo, que uno aprende en el proceso, ¿no? Yo les comento por experiencia. Método de calibrado con escasas auxiliares. Se utilizan cuando el resultado del análisis no se puede expresar en unidades del sistema internacional, ya sea porque, ahora, ¿qué son las unidades del sistema internacional? Por ejemplo, gramos, decilitros, miligramos, decilitros, ¿ya? Estos valores no se pueden expresar. Ay, perdón, no apagué el celular, un ratito. Sana, estoy en clase, sí, estoy en clase, si está en mi casa puede pasar nomás, no hay problema, pase directo. Para disculpar, no había apagado el celular. Ya, entonces dijimos, ya sea que no se conozca la densidad, ya sea el peso molecular u otro, ¿ya? La muestra al analizar que no se haya podido aislar en estado puro, ¿ya? O interese conocer alguna propiedad muy característica de la especie que se analiza, ¿ya? Entonces, no es el típico común, no se utiliza el sistema internacional, es otro tipo que se utiliza. Ahora vamos a ver parámetros de calidad del método analítico. Tenemos de dos tipos, el básico y el complementario, ¿ya? Tenemos el básico y el complementario. Los básicos pueden ser precisión, veracidad, sensibilidad, límite de detección y límite de cuantificación. Tenemos también el intervalo de concentración aplicable, la selectividad y la robustez. Estos parámetros básicos de calidad nos ayudan a entender si el valor que yo he obtenido realmente en ese instrumento de medición es preciso, si el resultado realmente es veraz, o sea, si es correcto, y tiene una sensibilidad alta para que me ayude para perfilar una patología, o sea, quiere decir si está dentro o fuera del límite de referencia. Es ahí que estos parámetros de calidad de método analítico básico ya ayudan a decidir qué método se va a utilizar. Después tenemos los parámetros de complementarios, como ser rapidez, costo y factores personales. Estos parámetros complementarios muchas veces dependen mucho si el laboratorio es del Estado o es privado. Si fuera del Estado, a lo que le interesa ahí es dar resultados que sean lo más veraces, no interesa el costo, ¿ya? En cambio, si es un laboratorio que es privado, sí interesa el costo. Quieren quieren un reactivo, un instrumento de medición que sea barato,
y que sea muy bueno, de muy alta precisión. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están invirtiendo y no les conviene perder reactivo. Entonces, esos parámetros de calidad hacen que el analito tenga diferentes puntos de vista de control. Después tenemos el intervalo útil de un método analítico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un intervalo útil, ¿ya? Es aquella que nos dice, más o menos, te dice, hasta tal límite es útil. Después del límite va a recaer. Entonces, hasta tal medición inició acá, pero después de llegar a una concentración X, ya el resultado va a ser erróneo, errado. O sea, va a estar fuera de la curva. Entonces, nosotros para eso hacemos curva de calibración. Para conocer bien el límite, nosotros le llamamos el límite crítico, ¿ya? O el límite de frontera, que es el límite en el cual, de ahí para adelante, los resultados van a salir errados, variados, no de la misma forma que los iniciales, o de tal a tal punto. Ahora vamos a hablar de la selectividad, que es la capacidad de un método analítico para originar resultados que dependen de forma exclusiva del analito o analitos, para su identificación o cuantificación. Y de ahí vamos a ver las interferencias, que son las perturbaciones que alteran alguna, varias o todas las etapas del proceso analítico y que por tanto afectan a los resultados que se verán afectados por errores sistemáticos. Cuando nosotros hablamos de interferencias, sabemos muy bien que a veces existen elementos que interfieren. Por ejemplo, en el laboratorio, yo a ustedes les hago trabajar con sales, ¿no ve? Y muchas veces la sal utilizo, por así decir, ¿no? Utilizo, digamos, un cloruro de amonio o un hidróxido de amonio, ¿ve? Para tamponarla, ¿no? O un amoníaco concentrado, o tita, para llegar a un pH de 9, ¿ya? Pero resulta de que a veces para ciertos iones el hidróxido puede ser una interferencia. Yo utilicé porque necesitaba el amonio para tamponar, pero el hidróxido, el OH es una interferencia para uno de mis analitos y no me sale ese color. Y me sale otro color parecido. Entonces yo le digo, bueno, ya ni modo, porque tampoco voy a pedir que tener el carbonato de amonio. No tengo carbonato de amonio, ¿no ves? ¿O tengo? ¿Tengo carbonato de amonio? No tengo. Y yo no me voy a hacer, no voy a hacer la práctica porque sé que se necesita el analito, que es el amonio. Entonces, muchas veces ese otro compuesto me va a dar interferencia y no me va a dar el color que yo quiero, el que tenía que ser rosadito y me salió una luz de rosado, pero con tendencia rojito. Entiendo. Entonces yo digo, ya pasa. ¿Por qué? Porque yo sé que me han utilizado un compuesto que tenía una interferencia. Entonces me sale una coloración diferente, pero está aproximada. Ya uno con la práctica sabe muy bien qué ha pasado. El estudiante no, muchas veces, ¿no? A veces el estudiante dice, no, pero ¿por qué me sale así si la guía dice que tiene que salir rosado? A la que tiene el compuesto le va a salir rosado. Yo decía siempre, ¿no? En el grupo de esta niña Soto, casi le sale la mayoría de los colores que uno pide. Ahora, ¿por qué? Porque posiblemente ellas hayan cuidado que no tengan contaminación. Y muchas veces ustedes, los reactivos que ustedes utilizan, la compañera X se equivocó y me metió ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto siempre? Una pipeta para estar contaminada. Lo utilizaron para una cosa y no lo lavaron y le metieron para otro tubo. Y ahí ya me contaminaron y hay interferencias, ¿me entienden, no? En cambio, les comento que o sea, Soto muy bien le salen a usted las coloraciones, le salen muy bien los iones complejos, las precipitaciones, casi no es el único grupo, unos 2 grupos más le salen, ya, cuando me presentan, ¿no? Pero cuando uno busca y dice, ella le va a salir, le sale. Y puede ser que ese grupo sea cuidadosa, porque yo sé que Soto es muy estricta en eso, ¿no? Las trata la chica, yo me he dado cuenta, porque tiene que utilizar la pipeta adecuada, evita que se contaminen sus reactivos. Sus reactivos no están a mano, están hechos en computadora ahí, colocado ahí qué compuesto es, digamos. Tampoco en cambio de las otras compañeras, con decirle que hemos tenido que desechar algunos reactivos porque no tenían nombre o porque es raro esos reactivos, tenía que ser transparente y están amarillos, ¿no ves? Porque por X motivo, como ellos no son, o sea, el anterior semestre la persona que tenía esa casa
cajita, no tuvieron cuidado y no identificaron el reactivo y y a veces hasta hemos tenido, nos ha salido mal la práctica, no como un compañero, porque dicen, mi reactivo está mal. Entonces uno ya ni modo, tiene que desechar, ¿no? Entonces eso he visto yo en el grupo específicamente porque hay interferencia, ¿entienden, no? Porque la pipetita no la lavaron, la metieron de un lugar a otro y fueron contaminando los reactivos y tienen milímetros y eso le cambian un poquito la coloración, ¿no? Yo esa diferencia noté, son 3 grupos del curso, a ver, 1, 2, 3, son 3 grupos del curso que generalmente les sale el color que es, ¿ya? Y a todos les sale, algunas veces les ha salido, pero debe tener 1 o 2 reactivos contaminados. Y a veces es difícil encontrar el reactivo contaminado. A veces las chicas van votando, doctor, este no es el reactivo, te lo le digo, ya está contaminado, no sirve. No ves, no podemos hacer nada más, ¿no ves? Si es transparente y está amarillo, es porque se contaminó, ¿no ves? ¿Sí? Entonces no sirve. Entonces lo vamos botando, entonces no nos queda más. Y eso es lo que yo les voy a decir a ustedes. Si ven ustedes un reactivo contaminado, comparen con alguien del grupo que tenga el mismo reactivo, saquen un tubo de ensayo, verifican la coloración, todo lo demás, ¿no? Y listo, ¿no? Bien. Vamos a ver los tipos de interferencia. Las interferencias según su origen pueden ser químicas, físicas, instrumentales. El otro problema es cuando el instrumento está mal, ¿no? Puede ser una contaminación. O puede ser, qué sé yo, tenga óxido. Entonces, el óxido es una interferencia. Otra clasificación por signo puede ser positivo y negativo. Cuando es positivo es por exceso, cuando es negativo es por defecto. Puede ser por efecto, aditiva, proporcionales y múltiples. O puede ser por mecanismo, que puede ser el mismo o diferente. Este tipo de interferencia o este tipo de clasificación de interferencia nos muestra que son de diferentes tipos. Las interferencias siempre hay, por eso es importante manejar bien. Me gustó mucho en la clase, deme por favor 20, ¿cómo me dijo? Deme por favor 20 pipetas pastel. Yo le dije, bien, va a ser 20, va a ser una galería bioquímica, una marcha analítica, sí, 20 está bien. Otra pidió 5 nomás, me dijeron, está bien, va a lavar, pucha, va a tardar harto esa niña, va a lavar cada vez la pipeta, pucha, va a tardar harto. Entonces la viva, o sea, pidió 20 y otra pidió 25. O sea, van lavando, van dejando la pipeta para lavarla. ¿Por qué? Porque saben que puede haber interferencias y le va a fregar sus reactivos al futuro, digamos, ¿no? Después estamos fregando con sacar la reacción, ¿no? Pero es una forma inteligente. ¿Saben qué? A veces hay que pedirle más pipetas, ellos les dan 500 pipetas, ¿no? Entonces tienen, solamente que a veces lavar, pues. Pero si nosotros las utilizamos y las lavamos bien, no hay problema, no presta. Veamos entonces, ¿ya? Causa, vamos a ver. El color vino. Origen puede ser, porque el color vino puede ser una interferencia. Puede ser químico, ¿ya? Puede ser directo, puede ser por exceso y puede ser por aditivo. Cuando uno está siguiendo por efecto. Iones de cobre 2. Puede ser en general químico, puede ser ay, se me olvidó esa clasificación, me la disculpa. Puede ser el mismo, ya pueden ser por exceso o aditivo, ¿ya? Iones de fluoruro pueden ser químico, puede ser el mismo, puede ser sino por defecto y el efecto puede ser proporcional. Esto nos indica que puede haber causas en las cuales producen cierto tipo de interferencia, ¿ya? Puede ser un color vino, un ion de cobre o fluoruro, que puede producir un efecto de interferencia. Ahora vamos a ver la relación de tolerancia. Es la relación de concentraciones de interferentes y analito que causa un error tal en el resultado que se encuentra en el límite superior o inferior del intervalo que se encuentra el resultado de determinar un analito aislado. Muchas veces se tiene que hacer un cálculo. Yo en general no lo colocaría esto, ¿ya? A mí solo me interesa el concepto. Pero la relación de tolerancia, muchas veces el error puede ser tolerado, no lo llamamos así, ¿no? Un error tolerado es aquel el que se encuentra en el límite, ¿ya? Yo tolero ese error porque sé que cuando haga la lectura me va a dar dentro del valor real que corresponde, ¿no? O sea, de eso no hay problema, yo puedo estar segura de eso, ¿no?
Muchas veces se da así, ¿no? Puede ser que sea dentro del límite superior o inferior, se acepta. Si está en el límite superior, a veces algunos lo rechazan, pero si está en el límite inferior, a veces lo aceptan, ¿ya? Aceptan el resultado. Robustez es la cualidad de un método analítico que mide su capacidad para resistir pequeños cambios en las condiciones operatorias sin que su funcionamiento sea alterado. Deben considerarse como pequeños cambios en las condiciones operatorias, aquellos que pueden derivarse de la transferencia de los métodos entre laboratorios, ¿no? Operadores de equipo. Cuando nosotros hablamos que es robusto, ¿ya? Generalmente nosotros nos referimos que los cambios son insignificantes, porque puede ser error de una mano, que no se hizo un mantenimiento al equipo, o no se respetó la fecha de mantenimiento, por ejemplo. Un ejemplo nomás les voy a dar, ¿ya? Yo mi computadora le hago mantenimiento cada 6 meses. Cuando no lo hago cada 6 meses, por dinero, porque me faltó, y ¿qué es lo que pasa? Noto que es más lento, ¿ya? Entonces, es importante y necesario que se haga ese tipo de mantenimiento, ¿no? Ahora vamos a ver el costes, ¿ya? El costes. Generalmente, el coste se da por el número de análisis por día, ¿ya? Donde se hace una especie de cuánto es lo que el equipo puede hacer al día. ¿Qué tal si el equipo ha sido programado por solamente hacer 100 al día y yo hago 200? ¿Qué es lo que va a pasar con el real? No estamos hablando de costos, estamos de costes. Estamos hablando que el equipo, los 100 extras que ha hecho, no se garantiza la calidad del análisis. No sé si me están entendiendo. ¿Ya? El equipo ha sido comprado para 150 analitos por día. Después de eso, el equipo tiene que hacer un mantenimiento. Por X o Z motivo, el laboratorio 2 a 200 o 300, el doble. Entonces, el equipo garantiza los 150 análisis primeros que hacen y los otros no los garantiza porque está fuera de su mantenimiento. Cada equipo tiene nosotros le llamamos un manual del usuario. El objetivo del manual del usuario es leerlo. Yo primero debo leer en qué consta el equipo y después lo que yo debo hacer es, ¿cómo es la palabra esto? Yo después debo, ¿cómo se llama? Utilizar. Ahora vamos a ver lo que es el instrumento analítico. Es un dispositivo de comunicación entre el sistema en estudio y el analista, ya que convierte la señal analítica que no suele ser detectable ni comprensible directamente por el ser humano en una forma que sí lo es. Generalmente el instrumento analítico ya viene especificado. Cuando nosotros hablamos del tema número 1, ¿se acuerdan? Dijimos acerca del instrumento de medición. El instrumento analítico es el que va a medir la señal y me va a dar un número exacto. Cuando es la química analítica cuantitativa, me da un número exacto, ¿no? Hablamos nosotros de materialización de una técnica analítica. O sea, quiere decir, cuando yo ya tengo el instrumento analítico, debo hacer un método para ese instrumento de medición. O sea, debo hacer una técnica analítica porque eso voy a utilizarlo durante mucho tiempo, hasta que el equipo termine su tiempo de vida, que generalmente es de 5 a 10 años, ¿no? La industria me dice que durante 5 años nosotros garantizamos el uso del equipo. Después de los 5 años nosotros ya no garantizamos. Significa que el tiempo de vida útil al 100% se hizo para 5 años. ¿Ya? Después de ese tiempo hay que hacer mantenimiento para que se mantenga dentro de la utilidad. Vamos a ver ahora la clasificación de los instrumentos. Creo que lo hemos visto esto en Química Analítica 1, pero de diferente forma. No sé si ustedes se acuerdan. Es lo mismo, pero ya desde una clasificación distinta. En este caso yo lo voy a clasificar en 6 tipos de instrumentos de medición, ¿ya? El número 1, por la naturaleza de la señal, es otra clasificación, pero es la misma que han visto en el tema número 1 y en Química Analítica 1. Veamos la clasificación de los instrumentos.
Tenemos por la naturaleza de la señal, pueden ser ópticos, electroquímicos, másicos, perdón, aquí debe ser ópticos, electroquímicos, está bien, es másicos, térmicos, magnéticos y otros. Todos estos trabajan con la excitabilidad, quiere decir que el analito lanza una señal, esa señal está con una excitación y la fuente natural de esa señal capta esa excitación y la lee, ¿ya? Así se trabaja con el número 1. Con el número 2 tenemos por su naturaleza, que puede ser instrumentos propiamente dicho y los que tienen sentidos humanos, ¿ya? Estos son una clasificación muy genérica. Y el tercer grupo tenemos en relación con el analito, o sea, estamos hablando del punto de reacción. Tenemos los que son pasivos y los que son activos. Muchas veces el analítico es activo, como la molécula loca, ¡ay! Dicen, ¿no ve? Entonces la capta la señal. Y otros son calladitos. Entonces la señal está buscando al analito, ¿ya? Porque es pasivo, pero lo encuentra. Tenemos ahora el número 4, los tipos de instrumentos que son el número 4. Tenemos en relación con otras etapas, de otras etapas del instrumento de medición, que pueden ser independientes y los integrados. Los independientes están fuera de línea y los integrados están en línea. Esto es importante. Cualquiera diría que es insignificante, pero no. Un instrumento de medición integrado tiene ahí mismo el lector, ¿ya? Y tiene ahí mismo también sus, como tienen el lector y también tienen el captador de la muestra. Y los independientes muchas veces vienen sueltos. Por un lado viene el equipo que lee y por otro lado hay que preparar la muestra. Uno lo coloca y la muestra. En un tubo externo saca la muestra y lo coloca. Ese es un fotómetro, un espectrofotómetro. Un integrado puede ser el contador hematológico. Es un ejemplo, ¿ya? Tenemos también la quinta clasificación. Tenemos en relación con la calibración que pueden ser primarios y relativos. Tenemos el sexto, que sería los tipos de instrumentos que pueden ser el número 6, que son por la finalidad del analítico, que pueden ser, que ustedes ya la conocen, que puede ser cuantitativo, cualitativo, mixtos y estructurales. Este último se añadió. Hasta el año 2000 se manejaban tres analitos de la clasificación por su finalidad: quali, cuanti y mixto. Ahora se manejan los estructurados. Entonces, la clasificación de los instrumentos de medición pueden variar. Cada autor, cada diferente tipo de plantea de diferentes formas. Vamos a ver ahora los componentes fundamentales, ¿ya? Tenemos, por tanto, el generador de señal, que va a hacer una traducción o entrada del detector. O sea, voy a decirlo de forma genérica para que me entiendan, ¿ya? Y ya, este es un instrumento de medición, es el componente básico fundamental que tienen todos los instrumentos de medición, ¿ya? Tenemos el generador de señal y va a haber alguien que va a traducir la entrada de la señal, porque esa es una señal analítica que tiene un compuesto químico. Una vez que traduce la señal o lo detecta, pasa a un procesador de señal. Quiere decir que la señal de entrada puede ser mecánica o eléctrica, ¿ya? Pero alguien tiene que traducirlo y alguien tiene que procesar. Primero genero la señal, lo traduzco y de ahí lo proceso. En el procesamiento tenemos nosotros, se puede hacer a través de un medidor a escala, o también a través de un registrador, o también a través de un traductor de salida o lectura. Cualquiera sea la forma de cómo hacer el proceso de la señal, tiene que ser leído en número, porque el instrumento de medición pertenece al método cuantitativo, que me va a generar un valor numérico, ¿ya? Un valor numérico que se va a registrar, se va a leer en unidades arábicas, numéricas, o caso contrario me va a dar una señal, que aquí va a haber una numeración, ¿ya? Entonces, estos son la forma básica que compone un instrumento de medición. Vamos a hablar ahora de la calibración instrumental. Saben que se me pasó el tiempo, ¿no? Para el otro tema. Lo terminaremos en si me alcanza, ni modo. Si no, para la próxima no me va a pasar. Ya. Tenemos la calibración instrumental. Se refiere al aseguramiento de que un instrumento y aparato funciona correctamente, es decir, según lo que se espera de ese instrumento de medición. Su objetivo es corregir la respuesta instrumental hasta alcanzar el valor considerado como verdadero, que lleva implícito el
estándar utilizado. Pero para esta calibración se emplea generalmente, ya se emplean, ¿cómo se llaman esto? Monitores de señal, ya, ya sean o monitores de concentración que no contienen el analítico. Quiere decir que muchas veces esto son como una especie de patrón, le llaman, ¿ya? Se llaman patrones. Ejemplo, tenemos pesas de transferencia para balanza, filtro de ohmio, o tenemos también nosotros lo que nosotros llamamos patrones, ¿ya? Estos MR o MRC, ¿ya? Que no contienen el analítico que yo voy a analizar, pero tienen algo que me ayuda a mí que me ayuda a comparar, ¿ya? Es como un blanco, en otras palabras. La frecuencia del calibrado va a depender de la naturaleza del instrumento, su robustez, la frecuencia con que se usa, su entorno, ya puede ser vibraciones, suciedad, que pueden interferir en la lectura del instrumento, que generalmente es porque no le hacen mantenimiento. O puede ser por su robustez. Lamentablemente el señor que lo manipula no lo sabe manipular bien y está manipulando. O la exigencia de la metodología analítica empleada, ¿no? Ya sea cualquiera que se realice, en este caso, ya tiene que tomarse en cuenta. Y el jefe de laboratorio debe observar muy bien. Tenemos los parámetros básicos a comprobar y a calibrar de algunos de los instrumentos más utilizados en el laboratorio analítico. Ya, por ejemplo, voy a nombrar los que me interesan a mí. El pHímetro. El parámetro a comprobar es la calibración mediante disolución. Se manejan 3 disoluciones. La disolución de 4, 7 y 9. A ver. Creo que sí. Ya, puede ser que me haya equivocado con alguno, pero ya. Y tenemos también la periodicidad cuando se utilice. Generalmente los pHímetros utilizamos la calibración, lo hacemos una vez a la semana o después del uso. No conviene hacer después del uso, les comento, porque se acaban los líquidos de calibración y regamos todo, ¿no? Bueno. Después el otro que utilizamos es el conductímetro, que generalmente su calibración es por disoluciones de conductividad conocida, igual que el pHímetro, y se hace mensualmente, ¿ya? Esto es semanal, puede ser el pHímetro, pero este sí o sí es mensual. Este es otro. Balanzas analíticas de un monoplato. ¿Ya? Su parámetro a comprobar es exactitud mediante pesas de referencia de calibrado. Se calibran. Esto no lo hacemos nosotros, lo hace INMETRO, Instituto Boliviano de Metrología. Y se hace mensual o después del traslado. Cuando se mueve una balanza de mesa, se tiene que calibrar. Es por eso que la balanza de mesa no se debe mover. Prohibido mover una balanza. La que se puede mover es la balanza que ustedes de plato, o la balanza chiquitita que ustedes tienen, se puede mover. Pero la balanza analítica, no. Hay que ser muy cuidadoso con eso. ¿Ya? Bien. Después tenemos los termómetros, que se atraviesan a través de patrones de referencia. El termómetro se calibra cuando el termómetro es utilizado por un tiempo muy amplio, por ejemplo, de 6 a 1 año. Yo generalmente en la empresa que yo trabajaba, los calibraba cada año, ¿ya? Porque costaba carito. Cada instrumento de medición me cobraban 180 pesos. Entonces era carito para la empresa. Entonces lo calibrábamos una vez al año, ¿ya? Y no todo, solamente el que era el termómetro de referencia. Los demás no los calibrábamos. Tratábamos de lo posible de descartarlos, no sé, porque algunos eran muy económicos, me costaban 17 pesos o 16 bolivianos. Entonces no valía la pena calibrar, ¿no? Una vez que se calibró, bye bye, ¿no? Bueno. Hay centrífugas, por ejemplo, ¿ya? Las centrífugas. Se hace la comprobación de la velocidad de rotación mediante tacómetro. Se hace anualmente. Por si acaso, eso hay que preguntar a veces cada qué tiempo, ¿no? O las estufas o los refrigeradores se hace diariamente. Todos los días se debe controlar la temperatura. Yo les voy a contar una experiencia bien triste que nos pasó en el francés. Yo era la nutricionista y yo compré termómetros para cada refrigerador. Y le dije al almacenero, ¿sabe qué? Le dije, me va a controlar la temperatura y me va a notar. El almacenero era muy rebelde, no lo hacía. Y yo le dije, por favor, lo va a hacer, le dije, porque he notado que hay altas térmicas en la zona y bajas térmicas,
Y también he notado, le dije, de que estos están trabajando mal. Cuidado, le dije que alguna vez, le dije, se apaguen y perdamos todos los pollos que están en congelación. Bueno, no me hizo caso, ¿saben? Perdimos 70 pollos. Y adivinen a quién le quedaron la cuenta. Al almacenero que apenas ganaba 1.500 bolivianos. ¿Ya? Se puso a llorar el almacenero. Lógicamente, no lógica. 2 veces le pasó. Y era la segunda vez. ¿Aprendió la lección? Le dije. ¿Aprendió la lección de su vida? Le dije. Sí, me dijo. ¿Qué hago ahora? Pida que no va a trabajar si no le cambian los refrigeradores. Pidió y le cambiaron 5. Pero es que si uno no tiene fundamento para decir que están mal, ¿cómo le van a creer a uno? Yo le dije que lo hiciera porque yo necesitaba los controles de temperatura para que ellos se dieran cuenta en qué tiempo bajaban o subían las temperaturas y cuánto podía afectar a la materia prima, ¿no ves? Ya. Entonces, y tenemos otro más, digamos los espectrofotómetros, que hay que ver, se hace mensualmente, ¿no? Se tiene que ver la absorbancia, el espesor de las cubetas y tiene que verse que son las robustez específicamente del equipo, del control, ¿ya? Que es tan importante que se hagan esos controles para evitar que haya, ¿cómo se llama esto? Descalibración. Vamos a hablar ahora del procedimiento para el calibrado de balanza. Déjenme un ratito para ver si me va a dar. Ya, me va a dar. Procedimiento para el calibrado de una balanza. La balanza es uno de los instrumentos que tiene un rango de aplicación más amplio, que generalmente cubre 4 o 5 órdenes de magnitud. Por ello, la incertidumbre de las medidas varía a lo largo del intervalo del trabajo de equipo. No nos olvidemos que incertidumbre ya generalmente son las variaciones que puede tener un equipo, ¿no? Ya sea a favor o en contra. Por esta razón se estima la incertidumbre en varios puntos de dicho intervalo, en función de las pesas certificadas disponibles y de las exigencias con respecto al valor estimado. En este caso vamos a calibrar una balanza de 3 cifras. Generalmente las analíticas son con 3 decimales, incluso más, hasta 6, que permite un peso máximo de 100 gramos. Y a partir de dicha calibración se estima la incertidumbre asociada a 4 intervalos de mesa. A mí me asusta. El otro día me asusté cuando vi a una persona colocando un vaso precipitado de 100 ml, tarándolo en una balanza. Yo dije, a ver, dije, ¿qué balanza es esta? Dije. Y yo me asusté porque las balanzas máximo son 50 ml de vidrio que soporta. Cuando lo vi tarando, dije, pucha, cuando me di cuenta había sido una balanza que aguantaba más de 100, creo que hasta 110, pero estaba en el límite. Es por eso que nunca se tara, escúcheme, no se tara, o sea, no se utiliza como para tarar tan grande. Se utilizan vidrio de reloj, se utilizan vasos precipitados de 10, hasta 25 ml, máximo 50 ml. No se utilizan tanto, ¿me entienden? Esas son balanzas analíticas, son para pesos pequeños. Y yo no puedo utilizar tarar un vidrio grandote porque se va a adicionar el peso y no va a ser bien. O como aquella persona que vi que quería colocar como para tarar un mortero. Casi me caigo de espalda, el mortero pesa pesado, me podía haber fregado la balanza, pero eso se da con ustedes porque no pasaron química así en el laboratorio, ¿no? Entonces complicado es eso cuando uno no entiende. Pero yo casi me desmayo ahí, yo dije, ay, me van a arruinar la balanza, me van a arruinar. No sé, ¿no? Porque a veces no entienden eso, ¿no? O sea, que te tienes que manejar los parámetros de medición para hacer las taraciones, para tarar. Bien, los procedimientos. Se deben colocar la primera pesa patrón en el platillo de balanza, activar la balanza y realizar la pesada. Después se hace desactivar la balanza y retirar la pesa. Ustedes no hacen eso, ustedes la dejan, ¿saben qué hacen ustedes? Me la dejan encendida la balanza y la sacan, le sacan el que han pesado. No, ustedes lo que tienen que hacer siempre es, una vez que ustedes han tarado, han pesado, se apaga la balanza cuando tienen el valor. Una vez apagado recién se saca, ¿me entiende? Se desactiva la balanza y se retira la pesa.
¿ya? Y con la siguiente se empieza el proceso de nuevo. ¿Por qué? De una incertidumbre de peso y descalibran la balanza. Por eso. O sea, se procura que en las diferentes pesadas con cada pesa cubran todas las posiciones en el platillo. El centro, adelante, atrás, se coloca al medio, ¿no? Con eso no tengo problema, pero con lo que sí tengo problema hasta con el pH, ¿ya? Hasta con el pH. O ayer, el día, ¿cuándo fue? En bromato, el martes. Estábamos midiendo pH y la niña agarró, leyó y lo sacaba para leerlo. Levantaba de ay, yo casi me muero de octavo semestre, séptimo semestre haciendo eso. Yo, ay, señor, decía, señor. Niña, le digo, ¿qué? Me dice, ¿cómo va? ¿Usted nunca utilizó el pHímetro? Sí, siempre utiliza, pero así le digo. A ver, de nuevo, le digo. Volví a repetir otra vez el error. A ver, le dije, usted coloca el sensor en el líquido y no lo saca. Espera que no se mueva más el valor numérico. Y una vez que ha captado cuánto es el más repetido, la moda, le dije, ¿no? La moda, lo que se hace es apagar y se lo seca y se lo deja en la mesa. ¿Entendió? Sí. Y cuando la vi de nuevo haciendo lo mismo, ay, Dios mío. Ya, pero ya, de todas formas, uno va aprendiendo poco a poco con los errores. ¿Eh? Bien. La calibración de equipos volumétricos. El procedimiento para el calibrado de un matraz aforado, por ejemplo, que ustedes manejan el matraz aforado para hacer diluciones. Pesar el matraz vacío, perfectamente limpio y seco, ¿ya? Llenar el matraz con agua desionizada, de densidad conocida, hasta donde está la marquita. Pesar nuevamente el matraz lleno de agua. Hacer el matraz y dejarlo secar a temperatura ambiente. Repetir el proceso por lo menos 5 veces, ¿ya? Entonces, utilizar una pinza metálica para manipular el matraz. No puede estar con la mano. Si toca con los dedos o se mancha o moja por fuera, iniciar el proceso. O sea, en otras palabras, por fuera debe estar seco, es por dentro, ¿ya? Lo que pasa es que les voy a explicar. Ayer me preguntaron cuál era correcto. Me trajeron dos matraces aforados de 100 ml, pero que estaban en diferente posición en la rayita que dicen, ¿no? Creo que sí, ¿no? Fue con ustedes, ¿no? ¿Sí? No se recuerdo con qué niña fue, pero fue con ustedes, ¿no ve? ¿Ya? Y resulta que una de ellas estaba más abajo, la otra más arriba. ¿Por qué esto? Me dijeron. Les voy a explicar por qué, le dije. Lo que pasa es que la perita, como es vidrio, no se dilata con el mismo tamaño. Entonces, las peritas de usted puede ser más chica y la de usted más grande. Entonces, eso tiene que ser exacto. Entonces, se ajusta el aforo con volumen exacto. Entonces, resulta que el aforo cayó ahí. Significa que esa es la línea exacta. Ese es uno de los motivos por el cual. Ahora, cuando se calibra jamás, pues utiliza las manos, tienen humedad, me causan una variación de la calibración de los equipos de vidrio. Hay una clasificación general de las técnicas analíticas, ¿ya? Que las vamos a volver otra vez a revisar. La que vimos anteriormente eran, habíamos visto una clasificación diferente, que era de otro tipo, pero esto es de la técnica analítica. Puede ser cuantitativo o clásico, ¿ya? Que puede ser a través del análisis gravimétrico y volumétrico. Y la otra que es análisis instrumental, que puede ser a través de técnicas ópticas, ya como ser técnicas espectroscópicas y no espectroscópicas. También tenemos técnicas electroquímicas, técnicas separativas, otras técnicas que son con instrumentos de medición y las técnicas acopladas. Todo eso es con instrumentos de medición. Las únicas que son clásicas, las cuantitativas clásicas son la gravimétrica, por gravimetría, o sea, por peso, y la volumétrica, que es por volumen. Hay ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas analíticas. Por ejemplo, las desventajas de las clásicas o no instrumentales. Las ventajas serían, los procedimientos son simples, los procedimientos son precisos, generalmente se basan en medidas absolutas y no necesitan preparación especializada. Y el equipo no es caro, que es por eso que se utilizan hasta hoy en día. Los inconvenientes carecen de especificidad, son lentos
la exactitud es menor a menor cantidad de muestras y no pueden aplicarse a muchos casos. Ese es el inconveniente, ¿no? de los clásicos. En cambio, los instrumentales tienen beneficios, ¿no? Que una determinación es más rápida, utilizan cualquier cantidad de muestras, o sea, muestras pequeñas, pueden manejarse muestras complejas, alta sensibilidad y medidas confiables. ¿Cuáles son los inconvenientes? Sí o sí tienen que ser calibrados, porque es un instrumento de medición. Una sensibilidad y exactitud depende del instrumento o de los métodos químicos calibrados y del mantenimiento del equipo. Tiene unos límites de concentración reducidos y a la necesidad de la especialización hay un costo inicial y mantenimiento del equipo que está un poco elevado. He grabado esta primera parte y voy a entrar vamos a salir un ratito, voy a salir de acá. Ay, me asusté, pensé que no estaban. Perdón, me asusté. Ya. Escúchenme todos. Voy a guardar la grabación, ¿ya? Y